Bendición, saludamos también a nuestros hermanos que están siguiéndonos por las páginas, la de Facebook y la de YouTube. Gracias porque sé que Dios pone el querer como el hacer y miran, escuchan estos videos y son bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Bienvenidos también los que están aquí presentes, qué bueno verles nuevamente. Es una bendición para mí también verlos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy el Señor me da este privilegio y vamos a hablar, pues la pastora Clemencia ha estado enseñando acerca de un tema muy especial y muy lindo que todos como iglesia debemos conocer, que es acerca de la justicia, ¿cierto? Ella ha estado enseñando una y otra vez acerca de la justicia, de la bendición de ser llamados justos, de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, siguiendo esa línea de enseñanza, vamos a ver qué más nos va a ministrar el Señor en esta mañana. De pronto cosas muy sencillas o pueda que el Señor siga recordando cosas que ya nos han sido enseñadas y afirmando en nuestro corazón la verdad de Dios. No podemos salirnos de lo que Él hizo por nosotros, mantener nuestra fe puesta en Él y en la obra maravillosa que Él ya hizo por cada uno, por la humanidad y por todos los creyentes. Amén. Entonces voy a hablar acerca de, cuando la pastora me dijo, a mí me vino un título y lo busqué y es acerca de beneficios de ser justificado. Es una bendición ser justificado. Hay muchos regalos que vienen a nuestras vidas por causa de haber sido justificados, por el amor de Dios manifestado a nuestros corazones. No merecíamos nada, no éramos nada delante de Dios, éramos pecadores. Estábamos destituidos de esa gloria de Dios, fuimos desechados, sacados de ese lugar de privilegio por causa del pecado. Pues recuerden que el hombre falló, Adán, el primer Adán falló, pecó, desobedeció a Dios, pero vemos que el Padre tenía un plan perfecto, todo ya estaba hecho, todo ya había sido planeado desde antes que nosotros estuviéramos, desde la fundación y antes de la fundación del mundo, ya todo había sido hecho. O sea, el Señor no le cogió por sorpresa la caída de Adán, no le cogió por sorpresa ninguna de estas cosas, sino que Él ya todo lo tenía completamente preparado y sería revelado, manifestado al corazón del hombre, pues en el tiempo en que Él lo tenía deparado, determinado. Y se cumplió, se llevó a cabo el propósito. Cristo vino para cumplirlo. Cristo vino del cielo. El Hijo de Dios se manifestó y vino para justificarnos, porque no había quien lo hiciera. En la tierra no había ser humano que pudiera pagar este precio tan alto por la humanidad. No había ninguno, pues todos estábamos bajo la misma condición de Adán. Por un hombre entró el pecado, pero asimismo por un hombre vino ¿qué? La salvación, la justificación. Y esta justificación la recibimos por la fe. Es por la fe, no es por otro medio, no es por adorar otro tipo de dioses, no es por hacer sacrificios y holocaustos o cosas extrañas que Dios no nos manda. Él lo hizo por nosotros. No es por nada más. Es por la fe en que usted y yo podemos entrar a ser beneficiados, ¿sí? Por esa justificación. Un justo murió por los pecadores, Cristo el Señor. Y el justo que murió por los pecadores tenía que hacerlo porque les digo, no había quien más lo hiciera. Y vamos a ver en Romanos 5:17, dice la palabra, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes reciben esa gracia? ¿Quiénes reciben ese don de la justicia? Todos los que ahora por la fe creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y todos los que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Él, tenemos acceso a esa justificación. Tenemos entrada libre. ¿Por qué? Esa justificación, al aceptar nosotros a Cristo, al decirle sí al Señor, esa justificación nos libera de la esclavitud del pecado. Ya no estamos bajo condenación. Mire lo que ocurre cuando usted es justificado, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Usted ya no es visto como un pecador delante de Dios. Usted ahora es visto como hijo de Dios, aceptado por Él. Antes no éramos aceptados. Ahora sí lo somos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Porque somos ahora llamados hijos de Dios. Pues Él dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Qué privilegio tan maravilloso. Esto es lo que ocasiona la justicia de Dios manifestada, porque Él se manifestó poderosamente por amor, como cantábamos ahorita, por amor. El amor lo llevó a Él a hacer todo esto por nosotros. ¿Merecíamos algo de Dios? Nada, absolutamente nada. Pero ahora somos declarados justos por Dios. El centro de todo esto, ¿quién es? Cristo. No había otro. Solo Cristo hizo todo y se entregó a sí mismo. Murió por nosotros. Entregó todo. Se despojó de su trono. Vino acá a la tierra. Tomó nuestro lugar. Nos manifestó todo acerca del Padre. Nos enseña quién es el Padre, nos revela las cosas del Padre. Nosotros no conocíamos a Dios, pero ahora por causa de ser justificados, de ser llamados justos, tenemos ahora la revelación de Dios, lo conocemos a Él. Podemos entrar a su presencia, podemos disfrutar de privilegios que antes no teníamos y que los impíos no tienen. Solamente los hijos de Dios podemos disfrutar estos beneficios. Esto es muy bonito. Muchos no han creído, muchos no han querido entender, muchos no aceptan a Dios. Muchos no reconocen que Él fue el único mediador entre Dios y los hombres, que Él fue el único que hizo este sacrificio en la cruz. Muchos no lo aceptan, lo aborrecen, lo rechazan, lo menosprecian. Pero los que hemos creído tenemos el gran privilegio de disfrutar de la justificación. ¿Usted se está viendo como un hijo de Dios? Como ese hijo justificado por la sangre preciosa del Cordero. Tenemos que aprender a vernos así. En Romanos 3:23 dice algo tremendo que el Señor nos muestra. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos justificó? Dígalo bien fuerte. ¿Quién nos justificó? Jesucristo el Señor. Y esto fue un regalo gratuito. Él no nos cobra para que nosotros
podamos recibir la salvación. Usted no la puede comprar porque Él mismo pagó el precio por nosotros en la cruz. Es gratuita, pero aún así siendo gratis, muchos no la quieren recibir. Terrible. Muchos no quieren recibir ese regalo. Él está dispuesto. Hay gente que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanta muerte? ¿Y por qué tanta hambre? Esa es la condición del mundo sin Dios. El pecado entró y esa puerta que se abrió ocasionó un gran problema a toda la humanidad. Trajo ruina, escasez, enfermedad, muerte, pobreza. Trajo de todo esto que vemos en el mundo. Pero si el hombre se vuelve a Dios de todo su corazón, si el hombre acepta el regalo, porque es que yo tengo un regalo, ¿quién lo quiere tener? ¿Quién lo quiere recibir? Algunos corren para decir yo lo quiero, pero otros dicen a mí no me interesa. Después voy y yo lo recojo. Déjeme y en cualquier momentico entonces yo paso y lo recibo. Siempre hay excusas, pero los que hemos creído y lo hemos recibido, hoy disfrutamos de los grandes beneficios de esa obra maravillosa de amor por la humanidad. El que lo recibe, lo disfruta. El que no, por eso está como está. Esa salvación y esa justificación ocasionó entonces que alguien pagara ese precio, ¿cierto? Y lo que la justicia de Dios manifestaba o demandó del pecador, no había cómo hacer, cómo lograr, ni siquiera subiendo a la montaña más alta, ni siquiera matando un montón de animales para presentárselos. No había ninguna de estas formas. El Padre envió a su Hijo en propiciación. El Padre envió a su Hijo, Él es el Cordero inmolado. El Padre envió a su Hijo para hacer el sacrificio perfecto. El Padre envió a su Hijo para que a través de Él fuera pago el precio por el pecado del hombre, porque no había otra forma. Él pagó el precio por el pecado suyo y el mío. ¿Nos libró de la esclavitud? Amén. Gloria a Dios. Entonces todo el que cree en el Señor Jesús recibe salvación por medio de la fe. ¿Recibe qué? Justificación. En Romanos 5, 1 al 5, ahí volviendo otra vez a Romanos capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto es por la fe. Mi fe no puede estar puesta en otro tipo de cosas, ni en un brujo, ni en un adivino, ni en las hierbas, ni en otros ídolos. Mi vida y mi fe, dice la palabra, que pongamos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y también dice el Señor que nuestra fe sea puesta en Jesús, pero nuestra fe también debe estar en la palabra de Dios. Él es la palabra. Y el Verbo se hizo carne. La palabra vino a habitar en cada corazón. El Verbo que se hizo carne habita dentro de cada uno de nosotros. Y en Él tenemos la redención, y la redención nos trajo grandes regalos. Diga, yo tengo grandes regalos recibidos por el regalo que vino del cielo.
Jesucristo el Señor. Hoy soy muy bendecido por cada regalo que trajo la justificación sobre mi vida. Amén. Entonces, uno de esos regalos que Él nos dice acá, Él está feliz también. Uno de esos regalos es la paz. Paz para con Dios. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo éramos? Enemigos de Dios. Ahora usted llamado ¿qué? Abraham fue llamado amigo de Dios. Usted ahora es llamado también amigo de Dios. ¿Sí lo cree? ¿Todavía se siente como si Dios no lo amara? Si Dios no lo aceptara, como que no fue suficiente ese sacrificio para que yo pueda ser llamada amiga de Dios. ¿Será que todavía pienso así? ¿Sabe que el enemigo está interesado en que nosotros no creamos la verdad? El enemigo está interesado en que usted y yo mantengamos en una vida como sí, yo soy creyente, pero ¿por qué no veo esto? ¿Por qué no veo lo otro? Es como que un creyente en derrota, un creyente encadenado y atado todavía a cosas que la carne me lleva a hacer. Pues la verdad está establecida, la verdad es Cristo, la verdad vino a habitar en usted. Por lo tanto, créale a Él y no acepte más los engaños del diablo. No acepte las mentiras que el enemigo pone para hacerlo usted dudar y estar en incredulidad ante semejante gloria, poder de Dios manifestado a través del Hijo. No podemos dudar de esto. Yo les cuento un testimonio. Hace muchos años atrás estaba empezando mi vida cristiana. Y un día estábamos en un servicio, eso era en otra congregación, estaba en la alabanza y cantando y adorando, yo ya estaba sirviendo y pues siempre he estado en esa parte de alabanza y todo eso. Y entonces resulta que habían invitado un predicador. Y el predicador estaba terminando su mensaje, él habló y todo, y yo estaba en una condición donde me sentía esclava, me sentía mal. Yo servía a Dios, pero yo todavía no había conocido esto, no había sido revelado a mi corazón esta verdad. Y yo me sentía pecadora, aún estando ya en una congregación, recibiendo la palabra. Ya llevaba como unos 3 años tal vez oyendo el mensaje, pero yo no había entendido esto, no había sido revelado a mi corazón. Y entonces yo siempre era como que me daba esos golpes de pecho y me juzgaba a mí misma y decía, yo no soy digna, yo no merezco, yo hacía todo pero con ese pensamiento. Y entonces cuando el predicador termina el mensaje y hace el llamado, ¿quiénes quieren pasar al altar a orar por? Y entonces, porque así usan esos términos, ¿no? ¿Quiénes quieren pasar al altar para orar? ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? ¿Quiénes necesitan oración? Entonces, pues yo siendo servidora y siendo de la alabanza, yo dije, pues yo voy a pasar. Y pasó harta gente, porque él dijo que iba a orar por las personas enfermas. Bueno, y yo me paré ahí, levanté mis manos y él empezó a orar y había una presencia del Señor muy bonita. Y entonces él baja de la tarima y yo estaba, como decir, allá en la mitad del salón y tenía mis manos levantadas cuando yo sentí que me agarró de la mano y me dijo, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó. Su sangre te ha limpiado de toda maldad. Sé libre. Yo caí al piso de rodillas quebrantada. Y ese día fue la revelación a mi corazón que yo ya había sido perdonada. El Señor me lo reveló. Mire cuánto tiempo sin entender esta verdad. Y el diablo juzgándome, señalándome. Y yo vivía creyendo eso. Hoy día le doy gracias a Dios
por haberme revelado su palabra, esta verdad, por la pastora que ha sido usada por el Señor para hablarme mucho acerca de esto. Y cuando ella me dijo que predicara acerca del tema, yo dije, Señor, ¿y cómo lo voy a decir? Pero el Espíritu Santo empezó a darme claridad, a decirme, usted ya lo vivió, usted ya lo sabe, solamente háblelo. Y esa fue una experiencia que hoy les cuento, y eso trajo libertad a mi vida. ¿Cuántos cristianos aún de años en la iglesia que no han sido entendidos en esta verdad y siguen viéndose bajo condenación? Usted no pertenece al primer Adán, usted pertenece a Cristo el Señor, el que pagó el precio en la cruz por usted, el que lo rescató, porque todo esto fue lo que trajo bendición a nuestra vida. El haber creído en Él me hace libre de la condición del primer Adán y me trasladó a la vida verdadera en Cristo Jesús, donde disfruto de la paz verdadera porque fui reconciliada con Él, pues era enemiga de Dios a causa del pecado. La barrera que impedía que yo tuviera comunión con el Padre, Cristo la destruyó. Cristo quitó el cuerpo de pecado para que ahora el hombre tenga acceso a Dios. Ya no somos pecadores, no estamos bajo condenación. Fuimos llamados a libertad. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Disfrutamos de la herencia que Él nos da como sus hijos, como sus verdaderos hijos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tenemos paz entonces con Dios? ¿Para con Dios? Sí. ¿Fuimos reconciliados? Sí. Amén. Gloria a Dios. Y por lo tanto, si fuimos rescatados, ya esa paz no puede ser quitada. Esa paz no puede ser movida de nosotros. Esa paz mantendrá eternamente en usted y en cada creyente. Esa paz sobrenatural. Porque cuando usted aceptó a Cristo, ¿usted no experimentó eso? Yo me acuerdo que sí experimenté paz, mas no me había sido revelado lo que les contaba. Pero yo experimenté una cosa, eso es sobrenatural. Uno no puede como describirlo, porque de verdad es algo que sucede en nuestro ser interior, difícil de explicar, pero es muy, muy lindo experimentarlo, ¿cierto? Eso lo recibimos por causa de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor. Entonces, se acabó el conflicto que teníamos con Dios. Ya no hay ninguna guerra entre nosotros y Dios. Eso ahora es con el impío. Mas con los creyentes ya no estamos en guerra con Dios, pues ahora somos de Él. Somos de Él. Nada más y nada menos que de Él. Del Señor, del Salvador, del Eterno, del gran yo soy, del Todopoderoso, del que dio todo por usted y por mí, sin importar nuestra condición. Nos amó primero, nos amó tanto que lo manifestó de esta manera. No podemos negarnos y no podemos cerrar el corazón o endurecerlo ante tal amor con el que Él nos ha amado. Nadie nos ama como Él. Verdadero amor, puro amor, sincero, no es fingido, no tiene fecha para decir venció, se acabó, cumplimos 10 años con Dios y se le acabó el amor por nosotros.
como vivimos en el mundo. No, su amor es eterno, eterno. Si este cuerpo muere, estamos eternamente con Él y Él nos sigue amando eternamente. Si seguimos aquí en la tierra, Él seguirá manifestando su amor eternamente. No nos falla, no nos miente, no se retracta de sus promesas hacia nosotros, no cambia de parecer, no tiene límite en darnos todo. Dice que Él no escatimó nada, lo dio todo por amor a nosotros. ¿Se siente amado? Y no solo debe ser un sentimiento, esto debe ser una determinación en nuestro corazón, creerlo, que de verdad el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, que en ese amor fuimos rescatados, que en ese amor fuimos sacados del lodo cenagoso, que en ese amor Él nos coronó de favores y de misericordia. Todo esto por causa de la justificación, por causa de que un justo muriera por nosotros. Pues el verso 19 del capítulo 5 de Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de cuántos? De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. No es por su obediencia, no es por mis esfuerzos, no es por mis méritos que yo obtengo este regalo. Es por la obediencia de uno. La obediencia de uno, el Hijo de Dios, Cristo el Señor. En su obediencia nos dio ahora la bendición maravillosa de ser justificados, de ser rescatados de la muerte, trasladados a la vida. ¿Qué fluye de nosotros? La vida. ¿Cuál vida? La que Él nos dio. La vida de Dios está dentro de nosotros y fluye a través de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué pasó con todo? Fuimos rescatados, tenemos paz para con Dios, se quitó el impedimento, no teníamos buena relación, pero ahora somos amigos de Dios a través de Cristo. Podemos entonces volver en amistad con Dios. Ahora por medio de su sangre nos lavó y ahora somos amigos, pero también hijos de Dios. Antes no había paz en nosotros para con Dios. Cristo ahora es nuestra paz. Y en esa paz en la que fuimos reconciliados, podemos disfrutar ahora de la paz interior, ¿cierto? Fue una paz que restauró la relación, como cuando hay dos pueblos enemigos, pero luego alguien se levanta y dice: no, ya, pongamos la bandera blanca y hablemos de paz, y se reconcilian. Nosotros nos reconciliamos porque Él nos llamó, porque Él nos amó primero, porque Él nos atrajo con cuerdas de amor. Ni siquiera nosotros pudimos hacer esto. No podíamos, pero Él sí lo hizo. Con cuerdas de amor nos atrajo a su presencia y nos alcanzó. ¿Y qué más sucedió? Que entonces ahora en esa paz con la que fuimos reconciliados, dice que también nos da una paz, no la que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene a reposar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. Tenemos una confianza en Él, ponemos delante de Él nuestras peticiones. Dice: sean conocidas delante del Padre todas vuestras peticiones. Y luego dice que allí, al poner delante de Dios nuestras peticiones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones en Cristo Jesús. Hay un reposo en nuestra vida espiritual, pero también ese reposo también está en el alma, y la carne lo debe manifestar. A veces nos cuesta mucho tener paz en medio de este mundo, en tantas adversidades, circunstancias,
Pero recuerde que la paz de Dios ya está en usted. El príncipe de paz vino a habitarnos. El que nos reconcilió con el Padre también nos ha dado paz para estar aquí en esta tierra y poder vivir en tranquilidad confiados en Él. Él lo hizo. Amén. Entonces, por eso debemos entender y creer esto. Cristo es nuestra paz. Yo no debo buscar la paz porque es algo que ya recibí. Usted no debe buscar dónde busco la paz, a dónde le firmo para ver si el tratado de paz. No, esa paz no es la que Dios me da. Es su propia presencia dentro de mí, dentro de usted, la que hace que yo viva en esa seguridad, en esa confianza, en esa bendición. Porque la paz no solo significa tranquilidad, la paz también tiene que ver con la vida Zoe de Dios, donde estoy completo en Él, donde nada me hace falta, porque todo fue suplido por Él. Él dijo, consumado es. Todo fue hecho, todo está disponible para los justos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué dice el verso 2 de Romanos 5? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, pero también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Usted entró, yo entré, cada creyente entra por la fe a participar y a disfrutar de la gracia. ¿Qué es esa gracia? Un regalo que no merecíamos. Y esa gracia me lleva a disfrutar, me lleva a vivir, me lleva a soportar, me lleva y me enseña a vivir para Dios, ya no para el mundo. En esa gracia puedo manifestar la santidad de Dios que está dentro de mí. En esa gracia puedo caminar en obediencia, porque el que está dentro de mí me enseña obediencia. En esa gracia puedo entonces aprender a manejar o a mostrar el carácter de Cristo a través de mi vida. Se va madurando, se va creciendo de gloria en gloria. La gracia es aumentada, ¿cierto? Crece en nosotros esa gracia. Usted y yo tuvimos entrada a esa gracia, donde ya no somos rechazados, sino aceptados por Él. Hermoso, ¿cierto? ¿Cómo no dar gloria a Dios y cómo no alabarlo? Todo esto fue por la fe. ¿Tenemos entonces acceso a su presencia? Con toda libertad. Y aun cuando fallamos, ¿qué sucede? Fuimos perdonados, porque la obra de la cruz destruyó el poder del pecado, la incredulidad que había en nosotros, que no nos dejaba entrar al trono de gracia, por cuanto no creíamos en el Hijo. Ahora que creemos, la incredulidad ya no está, ahora está la verdad establecida, y por cuanto hemos creído, entonces tenemos acceso al trono de la gracia. Disfrutamos de la presencia del Padre. En el Antiguo Testamento solo uno entraba a ese lugar santísimo cada año, el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero nosotros hoy también somos llamados sacerdotes del Dios vivo. Segunda de Pedro 2:9 nos da una promesa maravillosa. No sé si usted la ha leído o la ha escuchado en alguna ocasión, ya se le ha predicado acerca de esto, pero hoy el Señor también me ponía esta palabra. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que ahora
no es una sola persona la que tiene acceso a la presencia del Padre. Ahora todo creyente que entró en esa gracia tiene acceso a la presencia de Dios el Padre. Somos real sacerdocio. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Ministrar la presencia del Señor. ¿Qué hace usted como sacerdote? Ministra la presencia del Señor. Su vida, su adoración para Él, su testimonio, todo lo que es su ser como tal. Usted es un adorador en espíritu y en verdad. Esto lo provocó en nosotros la redención. Nada más podía hacer que esto sucediera en nuestras vidas. El mundo no nos dio ninguna de estas cosas. El mundo nos estaba llevando en contra de Dios. Pero las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, nos alcanzó a través de ellas, nos tomó y disfrutamos hoy de este gran privilegio. Es lo más bonito que nos puede suceder en la vida. Conocer al Señor y ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo está ahora en su corazón? ¿Está usted disfrutando lo que el Señor le ha entregado? Yo le digo, a veces uno lidia con esta carne. A veces tenemos mucha dificultad, ¿cierto? Aquí nadie, ¿cierto? Todos tienen dificultades, ¿cierto? Todos enfrentamos cosas, adversidades, pero aún dice el Señor, hemos entrado a esa gracia. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y si entramos en esta gracia, entonces, ¿será que el Señor nos da el poder para vencer al mundo? Sí, porque Él ya lo venció. Por usted y por mí. Todo lo que enfrentemos, dice que la otra parte acá es Romanos 5, volviendo a Romanos 5, allí nos recuerda otra bendición u otro beneficio de la justificación. Entonces, voy a hacer un recorderis. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, un beneficio poderoso que hemos recibido. Ya no somos enemigos de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No tambaleamos, estamos firmes, convencidos que esto es lo que Él hizo y así es. Y hasta ahora en nosotros. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades, en los momentos duros que tengamos que pasar. El apóstol Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo dijo, si tienen la gracia, todo va a ser color de rosa. ¿Así dice? No. Él nos prepara para enfrentar ese tipo de cosas que van a ser difíciles, pero si hemos entrado en esta gracia, Él nos da una capacidad de soportar sobrenaturalmente esas situaciones que uno a veces se queda aterrado y sorprendido. ¿No le ha pasado? Se queda uno como que, ¡ah! Oiga, ¿y aquí qué pasó? Dios mío, ¿en serio? Yo no reaccioné, o yo no hice, o yo no esto. ¿Se acuerdan que yo era esto y aquello y lo otro? Ay no, cómo el Señor ha obrado en mí, cómo esa gracia está creciendo dentro de mí de tal manera que estoy madurando y crezco para agradar a Dios. Mi carne mengua, pero mi espíritu crece y se fortalece cada vez en el Señor. Entonces tengo la bendición de saber que aunque pase tribulaciones, la paciencia va a estar manifestándose. Ese fruto no me fue dado para guardarlo en el cuarto de San Alejo. Ese fruto lo hemos recibido para desarrollarlo en medio de las adversidades. Y paciencia,
la que me falta, ¿no? No, usted ya la tiene. Ay, es que a mí me cuesta. Está en usted y es una verdad, porque usted es hijo de Dios, justificado por la sangre y por la fe recibió el fruto del Espíritu Santo. ¿La paciencia está en nosotros? Así es, fruto del Espíritu de Dios en nosotros. A todos les causó risa, ¿no? Quiere decir que estamos cada vez desarrollando, ¿cierto? Esto, porque si no tenemos esa paciencia en medio de la prueba, vamos a cometer muchas faltas. Pero el Señor que está ahí con nosotros, el Espíritu Santo, nos ayuda. Porque los que hemos sido justificados somos templo de Dios y tenemos su presencia. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos ayuda. O sea que cada batalla la peleamos en nuestras fuerzas por uno que obedeció, por uno que vino de arriba del cielo, por un hombre justo. Usted ahora puede disfrutar de esa justicia, de esa realidad, y ahora usted ya no pelea solo. Él peleó por mí, Él peleó por usted, Él venció por usted, por su casa, por su familia, por su economía, por su salud, porque en su cuerpo todo hecho una llaga destruyó todo esto que había sobre nosotros. Nos liberó de todo. Ay, pero ¿por qué sigo lidiando? Sí, en el mundo habrá aflicción, pero hemos entrado en esa gracia donde somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más les puedo decir hoy? Somos sacerdotes justificados y por lo que hemos sido justificados tenemos acceso a la presencia del Padre. El que ha sido justificado por Dios se gloría en la esperanza de la gloria de Dios y nos espera un futuro glorioso. ¿Cuál es ese futuro glorioso? ¿Cuál será ese futuro glorioso? Que estaremos eternamente. La eternidad ya está. La eternidad ya vino a habitarnos y nosotros ya nos estamos moviendo en la eternidad de Dios. No es necesario dejar de existir en este cuerpo para vivir y experimentar la eternidad. La eternidad ya vino a establecerse por cuanto el Hijo de Dios, que es eterno, vino a habitarnos y la eternidad ya está ahí. Entonces en ese futuro glorioso reinaremos con Él en vida. Reinaremos con Él eternamente. Reinaremos aquí y reinaremos en los cielos con Él. Otra vez vendremos con Él para reinar nuevamente. Cielo nuevo, tierra nueva y un pueblo establecido. Y Él es el Rey de gloria. Todo esto, el creyente entonces disfruta de todas estas riquezas de la gloria de Dios. Cuando usted dice yo quiero experimentar esa riqueza de la gloria de Dios, todo esto hace parte de las riquezas de la gloria de Dios. Ya está ahí. Disfrutémoslo, vivámoslo, crezcamos en esa gracia, crezcamos en la fe. La fe se va desarrollando también y nos va llevando a mayor nivel de conocimiento y de obediencia en la palabra que ha sido revelada a nuestro corazón. Cuando no es revelada, pues no la entendemos, no la ponemos por obra. Pero cuando viene y es revelada, pasa de ser un conocimiento a ser revelada al corazón, es totalmente diferente en nuestra vida. Amén. Entonces, el creyente tiene acceso al trono de gracia. Amén. Vuelvo y repito acá. Reinaremos en vida. Tenemos abundancia de gracia. El don de la justicia es un regalo que se debe recibir. El que lo recibe va a disfrutar de todos estos beneficios. No lo obtenemos por nuestras fuerzas, lo recibimos por la fe y por la gracia del Señor sobre nuestras vidas.
tenemos una relación con Cristo, estamos bajo el nuevo pacto. Y bajo ese nuevo pacto fuimos justificados, porque bajo la ley ninguno fue justificado. El único que justifica es Cristo. Aleluya. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. Usted vive por creer esta verdad. Mas el justo por la fe vivirá. Dígalo allí en su corazón. Yo soy justo, por la fe vivo, viviré. Por la fe vivo y viviré. Gracias, Señor. Padre, hoy te alabo y te agradezco por tu palabra. Levante su voz y dele gracias al Señor por lo que ha hecho, por revelarnos su palabra, por hablarnos de diferentes formas lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias te doy, mi Señor. Nada es comparado con la obra redentora, con la resurrección, porque la justificación nos resucitó de entre los muertos. Nos sacó de ese estado de muerte espiritual, nos reconcilió con el Padre. Recibimos la vida de Dios, recibimos una nueva creación. Ya no somos del mundo ni del diablo, somos verdaderos hijos legítimos, comprados con precio de sangre. Él dio todo por cada uno de nosotros. Nos amó eternamente y nos amará eternamente, porque su amor nunca se acaba. Nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos perdonó todo nuestro pecado y nos hizo libres de la esclavitud y de la inmundicia donde estábamos sin Dios. Nos resucitó y nos ha dado una vida nueva en Él. Nos llamó para ser un real sacerdocio, para ser esa nación santa, un pueblo adquirido que jamás nadie había adquirido como lo hizo Él por nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no rendirnos a tus pies y reconocer que nada somos sin ti? Nada podríamos hacer en nuestras fuerzas. No es por nuestras propias fuerzas que lo obtenemos. Es un regalo recibido por aquel que obedeció, que se humilló hasta lo sumo, que entregó su vida por amor. Lo dio todo para que hoy seamos ese fruto de su amor. ¿Cómo no decirte gracias, papá? Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Salvador. Gracias porque la salvación vino a nuestras vidas. Gracias porque eres el Señor, el único suficiente Salvador para el mundo. Y todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador será justificado también y recibirá todos estos regalos. Hoy declaro, Señor, que toda persona que escucha este mensaje y que nunca había recibido a Cristo en su corazón, hoy en el nombre de Jesús declaro que esas personas empiezan a ser tocadas por tu poder y atraídas con tus cuerdas de amor, alcanzadas por tu misericordia, como un día lo hiciste con nosotros. Hoy tú las tomas y hoy ellas mismas empiezan a confesar que Jesucristo es el Señor de sus vidas, que hoy es perdonado todo pecado y quitada toda carga de maldad que había sobre ellos por causa de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy reciben la salvación y son justificados por el Padre por causa de la fe que ellos ahora están teniendo, creyendo en Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Padre,
porque este es el regalo precioso que tú entregas a la humanidad. Todo el que lo reciba disfrutará de todos sus beneficios. Gracias te doy, mi amado Padre. Recibe la gloria, Señor, y afírmanos en esta fe, que crezca en nosotros, que se desarrolle y permanezcamos estables, firmes. Hoy nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hoy te agradecemos por todo, por haber derramado tu amor en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Alabo tu nombre y te doy la gloria. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos. Dios les guarde.